Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44, y la palabra del Señor dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen con qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Nuestro devocional se titula: Cristo alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces. He aquí otro ejemplo de la compasión de nuestro Señor. Vea cuán dispuesto estaba a sacrificar su propia comodidad para promover la nuestra. Parece que anhelaba descansar un rato con sus discípulos y escucharlos relatar las cosas que le habían sucedido durante sus viajes, y que para ello cruzó el lago con la intención de aterrizar en algún lugar desértico. Pero la multitud que lo vio embarcarse corrió alrededor del lago y lo esperaban para recibirlo en el lugar donde desembarcaría. ¿Fue movido a ira por esta interrupción? No. Se sintió movido a compasión por el estado de miseria de sus almas. Los consideraba ovejas sin pastor, porque sus maestros públicos ignoraban a Dios. No hay ninguna privación externa de la que se compadezca tanto como la falta de un ministerio fiel, y no hay ninguna por la que debamos lamentar tanto. Una hambruna de la palabra del Señor es mucho peor que una hambruna de pan. Cuando llegó la noche, los apóstoles quisieron despedir a la gente, pero la gente estaba dispuesta a quedarse sin comida en lugar de dejar a Jesús. Fueron recompensados por su ansiedad por estar con él, obteniendo alimento tanto para sus cuerpos como para sus almas. Antes de que Jesús partiera el pan, miró al cielo. Sabía de dónde procedía todo buen regalo. ¿No hemos comido con frecuencia nuestra comida sin pensar en el dador y sin considerar su bondad al suplir nuestra necesidad diaria? Cristo no distribuyó la comida él mismo, sino que empleó a los apóstoles en ese servicio. Este pan era un emblema de su propia carne, que dio por la vida del mundo. Los apóstoles fueron designados para proclamar al Salvador crucificado a los pecadores que perecían. Era necesario que creyeran que Él podía salvar con su muerte las almas de todos los creyentes. Ahora veían con sus propios ojos que Él podía hacer que un poco de pan sostuviera una vasta multitud. Ellos recordarían esto en días futuros, cuando predicaran su nombre a miles de personas reunidas. Esta simple verdad, que Jesús dio su carne por la vida del mundo, ha alimentado a innumerables almas y alimentará a innumerables más hasta que la multitud sin número se reúna alrededor del trono, y luego el Cordero mismo los alimentará por la eternidad con alimentos que no conocemos. Después de que terminó la sencilla comida, Jesús pidió a los apóstoles que recogieran los restos. Al hacer esto, se hizo evidente que el hambre de la multitud había sido completamente satisfecha, y así demostró la grandeza del milagro. Pero Jesús dio otra razón para el mandamiento. Dijo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan capítulo 6 versículo 12. Mediante este mandato nos mostró cuán preciosa estimaba hasta la más pequeña de las obras de Dios, para que no nos atrevamos a desperdiciar la comida que nuestro Padre Celestial nos ha provisto. Pero si el pan terrenal es demasiado precioso para ser pisoteado sin sentido, cuán inestimablemente precioso debe ser el pan celestial. Cada palabra que sale de la boca de Dios es pan para el alma. Sin embargo, ¿cuánto se permite que caiga al suelo? ¿Cuán descuidadamente leemos a veces las Escrituras? ¿Cuántos sermones conmovedores hemos escuchado y luego olvidado de inmediato?
No es que nuestros recuerdos sean demasiado débiles para retenerlos, porque podemos recordar las noticias del pueblo, sino que nuestro corazón es demasiado indiferente. Sería una bendita costumbre, después de leer u oír, recoger los fragmentos, es decir, recordar a nuestra mente lo que hemos escuchado y aplicarlo a nuestra propia conciencia para que nada se pierda. Parece que las 12 canastas contenían más pan del que había al principio y que el pan había aumentado por la distribución. De la misma manera, alimentando a los hambrientos, a menudo nos enriqueceremos, porque Dios bendecirá nuestras riquezas terrenales, como lo hizo en el caso de la viuda que alimentó a Elías. Pero cuánto más bendecirá a los que alimentan las almas con la palabra de Dios, aquellos maestros que con espíritu humilde escudriñan las escrituras para esparcir las migajas y encuentran abundante alimento para sus propias almas.